Bueno, el apóstol San Pablo, a ver, ya apuntaron esta parte, ¿verdad? Lo de hasta abajo, la estructura de la carta. No, profesor. Ah, Ya, maestro. parte doctrinal y parte exhortativa. Bueno, el apóstol San Pablo no solamente estuvo prisionero en Roma, sino que también en esta misma comunidad de Éfeso, también estuvo ahí en esta prisión. Éfeso en aquella época era una comunidad que tenía mucho bullicio, había mucho desorden, no tanto por la gente de la comunidad, sino por parte del Imperio Romano. Como Éfeso era una ciudad portuaria, pues era un lugar muy propicio para los negocios, para, para el comercio. Entonces intervenían mucho los romanos con todo lo que eso implicaba, una vida desordenada, una vida de vicios, había alcohol, había sexualidad desordenada y bueno, pero por parte de ellos, la comunidad, como lo menciona San Pablo, era una comunidad madura, una comunidad firme en su fe, aunque el ambiente era contrario, aunque el ambiente era como que los invitaba mucho a esa parte de, pues ¿para qué vives el evangelio, no? Pues puedes disfrutar, es parte del imperio, es algo normal, tú vive la vida. La comunidad se mantenía firme en su fe, en las enseñanzas que había recibido de San Pablo. Aquí está Éfeso, y Éfeso era, al ser una ciudad muy grande, no solamente por el comercio, por los negocios, sino también era como la cabecera de otras comunidades. Por ejemplo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea, Hierápolis, Colosas, eran comunidades secundarias de Éfeso. Otro gran personaje, otro gran apóstol que estuvo también frente aquí en la comunidad de Éfeso fue el apóstol San Juan. El apóstol San Juan, él se fue a vivir a Éfeso, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por él, y se llevó a la Virgen María. Él vivía ahí con ella. Y el apóstol San Juan, en una de las montañas de Éfeso, que también tiene una cadena montañosa, en una montañita, ahí le construyó una casita a la Virgen María. Y ahí vivía con ella. Imagínense el ambiente en Éfeso, San Juan, el obispo, todas estas comunidades, era, al ser comunidades muy grandes, era un ambiente muy pesado, mucho trabajo, mucha labor apostólica. Y San Pablo estaba al frente. Después estuvo San Juan. Y el apóstol San Juan vivía con la Virgen María y en la actualidad esa casita que le construyó de piedra todavía está de pie. Y es el santuario mariano más pequeñito del mundo. Por lo regular los santuarios marianos pues son grandes, son imponentes. La Basílica de Guadalupe, allá en Lourdes también, pero esa casita en Éfeso también es un santuario mariano. Ya ahorita tiene construido un altar para celebrar la Eucaristía
el Papa Benedicto XVI celebró ahí la Eucaristía, también San Juan Pablo II. Es un lugar pequeñito, pero un lugar donde quien va experimenta la paz y la ternura de la Virgen María. Como lo vivió San Juan también, cuando salía el sol, San Juan disponía todo para celebrar con la Virgen María la Sagrada Eucaristía. Imagínense ese momento en esa casita, en esa montaña en Éfeso. Era prácticamente un pedacito de cielo estar ahí. La devoción con la que la Virgen María contemplaba a San Juan, la ternura con que lo miraba, la dulzura, y San Juan predicándole a la Madre de Jesús, la misma vida de Jesús, predicándole el Evangelio, sus enseñanzas en la homilía. Qué homilías tan elevadas, tan profundas debió haber expresado San Juan. Tan es así que mucha gente de las comunidades no esperaban a que fuera San Juan a visitarlos. Ellos iban a Éfeso para escuchar la predicación de su obispo, de San Juan, un hombre de Dios, que al escucharlo te transmitía el mismo amor de Jesús. Y cuando llegaba la consagración, la Virgen María arrodillada, contemplando la hostia consagrada, el pan eucarístico, y ese momento de la comunión, la Virgen María arrodillada en adoración profunda y San Juan acercándose para decirle, Madre, el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y la Virgen respondiéndole, Amén. Y después de comulgar en esa casita en Éfeso, San Juan, la Virgen María, se quedaban en éxtasis contemplativo, amando y dejándose amar por Jesús. Ese era San Juan, al frente de las iglesias de Asia y teniendo la cabecera o como iglesia principal, Éfeso. Aquí están algunas imágenes de la casita de la Virgen María. Aquí está el altar. Hay una imagen de la Virgen María con los brazos abiertos que recibe a los peregrinos. Y también, junto a la casita de la Virgen María, hay una fuente que está desde aquellos tiempos. Ya ahorita ya se modernizó, ya pusieron como tuberías y la gente pasa para poder tomar de esa agua y mucha gente que se acerca a esta agua llena de fe, pues queda curada de su enfermedad física y espiritual. Y entonces Éfeso, una comunidad madura, estable, una comunidad que vivía fielmente el Evangelio, fue testigo de una sucesión apostólica en santidad. Ellos vieron el caminar de tres obispos santos, tres hombres de Dios que los dirigían y los guiaban. Primero San Pablo, después está al frente el obispo San Juan y después llega el obispo Timoteo, que había sido discípulo de San Pablo Apóstol. Desde la antigüedad seguimos viviendo la sucesión apostólica. Qué dicha para los efesios,
haber contemplado, escuchado y haber sido enseñados por tres obispos santos. Eso hay que pedirle a Jesús, tener obispos, sacerdotes y diáconos santos, que nos guíen hacia Él, que nos cautiven con sus palabras, que nos enamoren de Jesús, que nunca nos cansemos de escuchar a nuestros pastores. Y en Éfeso también, en la actualidad, está la tumba de San Juan. Este, solamente son 4 columnas, no hay ni siquiera techo, y aquí debajo de este cuadrito, ahí están los restos mortales del apóstol San Juan. Y uno podrá pensar, bueno, ¿y por qué no está arreglado ni nada? Bueno, pues porque esta región, donde está la tumba de San Juan, está bajo la custodia de los musulmanes. Y cuando el Papa San Juan Pablo II fue a, a visitar, a hacer todo este recorrido, él habló con los musulmanes y les dijo, allí están los restos de San Juan, de un apóstol, permítanos hacer una basílica digna en honor del apóstol. Le dijeron, no, sigue bajo nuestra custodia y nosotros vamos a seguir aquí cuidando. Y los musulmanes cobran, me parece, como, creo que 10 euros, algo así. Bueno, nos platicó el padre que fue. Nada más para que entres unos segundos, le rodees la tumba y te salgas. Y ya. Porque el padre que fue llevaba un grupito, entraron y se pusieron a orar. Dijeron, pues vamos a hacer una oración, estamos aquí, vamos a orar frente a San Juan. Y pues el encargado, cuando los vio orando, fue y les dijo, pues de una manera no muy amable, que no podían orar, que ahí era un museo y que tenían que salir rápidamente, entrar y salir. Y ya. Y San Juan Pablo II, cuando habló con ellos, les dijo, permítanos construir una basílica. Ustedes si quieren sigan cobrando la entrada a todo este territorio, eso no nos importa, pero queremos hacer una basílica para celebrar aquí la Eucaristía. Y le dijeron, no, ni siquiera él pudo hacerlo. Y hasta el día de hoy, ahí sigue su tumba en este lugar sin techo, hacia la intemperie, y solamente recibiendo así de entrada por salida a los peregrinos que van. Y bueno, pues con esta vista de la tumba de San Juan, terminamos nuestra clase de hoy. De manera breve, ahí en su libretita, apunten qué rasgos del amor de Dios he descubierto hoy, con lo que aprendimos de San Pablo y de San Juan. Lo escribimos y ahorita empezamos a compartir. Listo, profe. Y adelante, ¿alguien gusta compartir? ¿Qué opinan? ¿Qué les Mm, parece? Adelante. Pues el amor, porque en San Pablo, cuando dirige las cartas, se ve cómo él evangeliza, el amor con el que le habla a las personas, a y también la humildad y la caridad. La humildad, vemos cómo la tumba de San Juan, hasta el final de los tiempos va a estar así. mm, un apóstol preferido, consentido de Jesús, tenía que llevar este estigma, ¿no?
de la humildad por ver su tumba. O sea, alguien tan grande y ver su tumba, sí, ¿verdad? Y, y la caridad, pues lo vemos en todos los aspectos, que es lo que emana de cada uno de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Juan al llevarse a María, este, ahí pues derrama el amor hacia Cristo y cómo protege a María, cómo le hace su casa, se la lleva a vivir con ella para que no quede sola, la caridad pues que él hace y todo pues con humildad, igual que todo lo que hicieron Pablo y Pedro. Y también en el mapa que nos puso, pues me di cuenta que ahí están las iglesias, ya ve que San Juan escribe el Apocalipsis, entonces están las iglesias de cada lugar y me recordé en que yo me identificaba con cada iglesia, entonces este se me hizo bien bonito eso, recordar eso. Y pues cuando vas adentrando en cada uno de los apóstoles, como que te falta tiempo, te falta expresar más cosas importantes que, que vas viendo tú, pues, pero pues en sí estuvo muy bonito y pues con mucha enseñanza. Y para mí esos son los rasgos del amor, la caridad, la humildad, que es lo que yo le detecté. Gracias, maestro. Y gracias por compartirnos y por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo detecto que hay muy fuertemente la fidelidad y el amor, la fortaleza, porque tuvo que soportar muchas cosas terribles. Fue muy humilde y la característica también de que a pesar de todo su sufrimiento era una persona alegre, porque es lo que compartía con las comunidades. Eso detecté. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor. Eh, ¿Sí se escucha? Sí, sí, la escuché. Ah, gracias. Que para mí es un gran ejemplo de vida cristiana porque vivió muchos años de su vida en la cárcel. Estuvo en martirio, como usted nos explicó, yo no sabía eso, que había estado suspendido en el frío, en la oscuridad y todo lo que sufrió y el martirio. Pero eso no le importó su vida, sino la entregó para Dios en una prueba, por demostrar a Jesús su entrega total al martirio, la humildad, el amor a Dios y a María. Y aún así, usted nos dice que su tumba está al aire libre. Entonces eso nos da a entender a nosotros que dan todo, ellos dan todo y nosotros debemos de seguir, le digo, su ejemplo porque no tiene una tumba con toda la gallardía, la honradez que debería de ser, bueno, la honra, sino muy humilde, con todo el amor y eso es un gran ejemplo para nosotros para continuar con humildad y amor hacia Dios y a la Virgen María, porque nunca la abandonó, nunca. Y todos los otros tres santos que nos dice, bueno, sucesores como papas de nuestra religión, también no sabía que ahí habían estado. Y pues gracias por sus enseñanzas, por esos tres obispos, Pablo, Juan y Timoteo, que ya no escribí discípulo de quién era. Timoteo, discípulo de San Pablo. Ah, gracias, profesor. Bueno, todo eso, pues es muy interesante porque muchas veces lo ignoramos
y pues usted nos dio una gran explicación el día de hoy. Y esos son los rasgos que me quedan, el amor y la humildad tan precisos de ellos para ser santos. Muchas gracias, profesor. Y gracias por compartirnos, por estar aquí. Timoteo fue discípulo de San Pablo y después San Pablo siendo obispo, apóstol, él ordena obispo a Timoteo y él se queda al frente de esta comunidad en Éfeso. ¿Alguien más gusta compartir? Yo, profesor. También como las hermanitas, a mí me queda eh, ese amor de San Juan que toma a la Santísima Virgen como su madre y la atiende con amor, la procura, no la abandona en ningún momento. Esa sencillez de la tumba de San Juan, no importa que no le hayan hecho una basílica, algo grande, sino lo importante es lo que él hizo, la huella que él dejó. Y el amar al prójimo como Jesús lo hizo, al hablarles y al atender a sus hermanos con amor. Eso es lo que yo me quedo, profesor. Gracias. Y gracias por compartirnos y por estar aquí. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor, Sí, adelante. veo en las características de la tumba de San Juan, que igual pues se ve como quien da más, se puede decir, quien trabaja más, quien amó más, la recompensa que tiene, ¿verdad? No se valora. Y que eso pues nos sirve de enseñanza que darlo todo sin esperar nada a cambio. San Pablo siempre se preocupó porque se conociera a Jesús, que se le amara, se valorara y sin importarle todo el sufrimiento, él predicó. Así también, pues a mí me deja de enseñanzas que no me debe de importar el clima, la enfermedad, el dolor. En cualquier momento tengo que extender el reino de Dios. Es lo que me deja de enseñanzas. Sí, muchas gracias por compartirnos, por estar aquí también. ¿Alguien más? Yo, profesor, Sí, adelante. este, cuando nos platicaba sobre el sufrimiento de San Pablo en la mazmorra, recordé que a mí me impactó muchísimo una representación en alguna película, y no la recuerdo, pero ahí digamos que hicieron el escenario de cuando estaba prisionero San Pablo, y como, no sé qué películas, pero aunque es película, pero impresiona, bueno, es impactante la fortaleza, es donde veo yo el amor de Dios, la fortaleza de San Pablo y San Pedro estando en ese lugar tan horrible, y hacer a un lado su dolor y transmitir el Evangelio es impresionante el amor de Dios ahí. Y también la obediencia de San Juan en, 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 en proteger a la Virgen, eh, quién sabe cuántas circunstancias, ¿verdad? Tuvo que pasar San Juan para protegerla y hacerle esa casita. Nada más, profesor, gracias. Sí, gracias por compartirnos. Sí, y también, aparte de las dificultades, pues San Juan cuando llegaba cansado, a veces desanimado por los conflictos, ¿no? De tantas iglesias, tantas personas, persecución también, pues él ya en el camino lo que anhelaba era llegar a esa montañita, subirla y llegar con la Virgen María. Y aunque el Evangelio no lo dice, yo estoy seguro que así fue, que así como San Juan se recostó en el pecho de Jesús, también San Juan, cuando llegaba cansado, también
se recostaba en el pecho de María y se dejaba abrazar por ella, con esa ternura, con esa dulzura, para recobrar fuerzas y ese empeño y ese empeño de llevar el Evangelio. Bien, pues al mañana me imagino a San Juan, a la Virgen María, Padre, voy a contar el Evangelio de tu Hijo. No puedo irme sin tu bendición. Y ahí San Juan arrodillado frente a María y María trazando la cruz sobre el discípulo amado, sobre San Juan. Son momentos que están ahí, que quedan guardados en la casita de Éfeso y que aunque no estemos allá, en la oración sí nos podemos transportar ahí y también dejarnos abrazar por María, como lo hizo San Juan. Sí, muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más? Yo los rasgos que percibí dentro de la plática que nos estuvo compartiendo es también humildad y entrega de cada uno de los mencionados de San Pablo, de San Juan, así como de los discípulos de San Pablo. La misericordia y la caridad, profe. Como lo mencionaron mis compañeras, por toda esa entrega, esa, ese amor hacia los que predicaban y aparte el amor tan grande que tenían por nuestro Señor Jesucristo que no les importó en qué condiciones los tuvieran, sino cumplir con ese gran amor y sobre todo tener esa misericordia para todos los que los rodeaban y cómo los trataron en cumplir la misión que Jesús les encomendó y lo cumplieron con amor. Muchas gracias, bonita noche. Y muchas gracias por compartirnos. ¿Alguien más? Sí, profesor, yo quiero comentar, bueno, que ya Dios me concedió ir a Roma y ve que le pedí permiso por 2 semanas y sí, realmente es muy, muy hermoso estar ahí. Este, el día que estuvimos ahí hubo eventos y estuvo cerrado, no pudimos pasar, pero la presencia ahí es impresionante para mí porque se siente la presencia de Dios y del representante de Dios en la tierra. Y también le quiero preguntar que vi un reportaje de Éfeso y que es una ciudad, era inmensa, eran muchos kilómetros. Estaba bien trazada, tenían agua limpia, agua de drenaje para todos, había baños comunales, o sea, y que, y que es una ciudad blanca, porque todo es de mármol, las columnas, el piso, y vi un reportaje de un joven que fue ahí, y ahorita por lo que usted me está diciendo, siempre lo que usted me dice coincide con algunas otras comentarios y, y cómo el Espíritu Santo, bueno, en mi persona nos ha guiado a mi familia y a mí, porque coincide mucho con lo que usted siempre me dice, yo lo escucho por otro lado y es igual. Entonces quería preguntarle que si es Éfeso ahí donde también San Juan le daba la comunión a la Virgen, eso yo tampoco lo sabía. Y, y pues gracias, profesor, porque usted nos comparte cosas que realmente no sabía yo. Y, y es grandioso porque desde ahí inicia la Eucaristía, la homilía, como usted nos dice, a la propia mamá de Jesús, a la Virgen María, le da la comunión. Eso también me impactó ahorita. Y en Éfeso, que es una ciudad blanca, dicen que es ahora sí blanca, pura, ¿no? Porque pues ahí estuvieron los primeros obispos de nuestra iglesia. Gracias, profesor. Sí, sí, gracias por compartirnos. Sí, todo lo que usted comenta de que era una ciudad de mármol, sí es verdad, porque al ser una ciudad portuaria,
había mucho comercio, mucho negocio, había mucho dinero. Sin embargo, es muy de reconocer que esta comunidad no se dejó llevar por esta parte. Ellos se mantenían fieles en el Evangelio, como lo menciona San Pablo en su carta. Y de hecho también eso se va a mencionar en el Apocalipsis, de toda la riqueza que ellos tenían. Sí, Con el paso del tiempo, muchos sí se fueron dejando llevar por esa parte y fueron abandonando poco a poco el Evangelio que habían recibido. Y ya en el Apocalipsis, pues Dios les va a hacer una corrección para que vuelvan al primer amor, el Evangelio que recibieron. Pero sí, todo lo que usted comenta de Éfeso es el mismo lugar de lo que les platiqué. Nada más que la casa de la Virgen María estaba en una montañita. Es un lugar muy extenso, una ciudad muy grande y tiene es muchísimo territorio. Pero sí, en aquella época era muy, pues era muy rico por todo el comercio del Imperio Romano. y profesor, sí, gracias. Bueno, pues les agradezco. Y, Ah, sí, díganme. ay, disculpe, bueno, es que ahorita a la actualidad, remontándonos en esto, este, mm, los discípulos de Jesús, los obispos de Jesús y hasta nuestro Santo Padre León XIV son nuestros guías, son nuestros representantes de Dios en la tierra, todos los papas que ha habido. Y yo escuché que hay una nueva sacerdotisa o discípula, mujer, dentro de, creo, los musulmanes, ¿verdad? Los O, musulmanes. o No, no sé en qué religión ya la nombraron a una mujer, pero dentro de nuestra religión no está permitido. no, me parece que es de los anglicanos. Ah, eso de los anglicanos. Entonces, bueno, ahorita como usted me decía que es la Virgen María recibió la comunión de San Juan, quiere decir que nosotros debemos de seguir esa doctrina, pues que solo los obispos o los sacerdotes nos deben dar la comunión, este, pues las mujeres no, ahorita me recuerda a las ministras de la Eucaristía, y eso bueno, ya es otro tema, profesor, pero pues la Virgen María recibió la, en la homilía, la Eucaristía, y pues eso nada más quería comentar, como que tengo dudas. Y, Pero bueno, no sé, en otra ocasión, profesor, estoy y en esta, ya fuera de este tema. sí, mire, la doctrina de la Iglesia Católica siempre ha sido muy, muy clara. Y aquí no se trata de que la mujer sea menos por no poder ser ordenada, ¿no? Como un sacerdote, sino que tiene una Sí, tradición especial en la iglesia. El hombre y la mujer, cada uno desde su lugar, desde su forma de ser, sus cualidades, es llamado por Dios para algo muy concreto, muy en especial. Y así fue la voluntad de Jesús desde el principio. Entonces, esta parte de los ministros de la comunión, hay mujeres, hay señoras, y todos los ministros de la comunión están en comunión con el párroco y el párroco con el obispo. Entonces, si en la diócesis hay necesidad, hay varias comunidades y el sacerdote no alcanza a cubrir todo eso, se puede nombrar ministros de la comunión y los ministros son autorizados por el señor obispo. Entonces ahí no hay ningún conflicto. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de la autoridad del obispo. Hay gente que dice, no, pues es que yo lo veo mal o así, pero bueno, ya visto desde el punto de vista de la iglesia, están en comunión y están sirviendo a la iglesia por falta de sacerdotes, por falta de diáconos. Entonces, eh, pues sí, no debería ser lo ordinario, pero por la necesidad es algo ya muy común. Por eso hasta su nombre lo dice, ministros extraordinarios.
porque el ministro ordinario de la comunión es el sacerdote. Sí, Pero si no hay, entonces sí se recurre a los ministros extraordinarios. Pero ahora pues ya es muy común. Pero bueno, debemos saber que cada ministro pues está en comunión con su párroco. Y es porque el obispo lo permite. Están en obediencia y en servicio también, por la necesidad que hay de sacerdote. Es lo que le puedo comentar sobre los ministros. sí, sí, profesor. Bueno, he escuchado algunos comentarios que dicen que los sacerdotes también estudian muchos años, se consagran, sus manos están consagradas para poder dar la Eucaristía y algunas personas católicas no, como que omiten la fila para las ministras y van con el sacerdote. Y actualmente aquí en mi comunidad, las ministras están en medio y el sacerdote se va a la izquierda o derecha. Y entonces las personas andan brincando así como las bancas para poder ir a comulgar con el sacerdote, porque son unas manos consagradas las que nos eh, dan la hostia. Y así ellas piensan, estas personas. Y yo pienso como usted, ya no hay sacerdotes, cada día la religión y la iglesia está pues más difícil, ¿no? Porque se escucha que en ciertos momentos van a ser a las iglesias y pues uno con tal de recibir la Eucaristía, pues que sea de las ministras o de un sacerdote, pero unas tienen ese concepto o esa idea y pues también, pues yo la respeto. Y me dicen, no, yo quiero que me dé la comunión el sacerdote, mis hermanas franciscanas. Y yo no lo había tomado en cuenta, pero como luego unas insisten tanto, pues por eso es mi duda. Gracias, profesor. Sí, sí, muchas gracias. Sí, y aquí pues el centro y lo importante es el cuerpo de Cristo. No importa si es un ministro, si es el sacerdote, al final a quien estamos recibiendo es a Jesús. Y el ministro pues está ahí porque el párroco lo ha permitido y también el obispo de la diócesis. Entonces estemos tranquilos por esa parte. Sea el ministro, sea el sacerdote, recibimos el mismo cuerpo de Jesús. Bueno, pues Profe, Sí, gracias, profesor. sí, hay otro rasgo que ahorita estoy detectando, que me estoy acordando de que sufrieron mucho, o sea, en la cárcel sufrieron mucho y siempre cuando se sigue a Jesús no es fácil y es como tomar la cruz, ¿no, profe? O como una purificación para ir al cielo. ¿Qué me puede decir usted de eso? sí, vivieron el martirio como San Pablo. De hecho, él lo va a expresar en sus cartas. Lo vamos a ver también aquí en clase, como él mismo para motivar a la comunidad, él se pone como ejemplo y le dice, yo he sufrido esto y esto y esto y esto, para que sepan lo que es seguir a Jesús. Y él valiente ante el martirio, porque eso es la muestra del amor de Dios. El martirio es participar de la cruz de Jesús, y la cruz es el amor de Dios. Por eso San Pablo lo vive con paciencia, con tranquilidad y con amor. Y ahí en el martirio, él también da esperanza. En la cárcel, entre cadenas.